Buenas noches, estimados alumnos. En esta noche continuaremos con la unidad 1 correspondiente a Arquitectura sin Barreras. Por aquí les voy a colocar una presentación en PowerPoint para que sea más amena la clase y tengan imágenes visuales en relación a los temas que estamos hablando. Por aquí les voy a compartir como tal la imagen. Comenzaremos con la diapositiva. En este caso, comenzaremos con la parte de unidad 1, arquitectura sin barrera, generalidades de personas con discapacidad. Tenemos como primer punto entorno físico y discapacidad. El entorno físico incluye todos los espacios, objetos y estructuras con los que interactuamos. Como eso pueden ser calles, edificios, escuelas, transporte, inmobiliario, señalización. Cuando estos no están diseñados para todos, se convierten en barreras que limitan la participación de las personas con discapacidad. Un ejemplo allí, de forma visual, se puede ver cómo una persona, si no cuenta, por lo menos, si van a subirse en autobuses de transporte público, no cuenta con una rampa de ingreso, ¿cómo podría esa persona ingresar a la unidad? Al momento de que ingresara a cualquier tipo de edificación, si no cuentan con rampas de acceso, ¿cómo podría una persona en silla de ruedas como tal ingresar a tal sitio? Otros tipos de problemas, si no cuentas con la señalización adecuada para personas con discapacidades visuales, auditivas, todo eso interfiere a nivel de la parte física del entorno. Es decir, todo lo que nos rodea a nivel físico interfiere con las funciones de una persona con discapacidad. Por eso es importante al momento como arquitecto diseñar cualquier tipo de estructura, edificación, urbanismo, institución, ya sea residencial, institucional, asistencial, contar con señalización, mobiliario y infraestructura adecuada para que estas personas tengan la posibilidad y la misma oportunidad que una persona que no tiene ningún tipo de deficiencia. Desde el enfoque de derechos humanos, la discapacidad no reside en la persona, sino en el entorno que excluye. Por eso se promueve el diseño universal que busca crear espacios funcionales para todas las personas sin necesidad de adaptaciones posteriores. El entorno físico accesible mejora la calidad de vida, promueve la autonomía, facilita la educación inclusiva y fortalece a las personas con discapacidad en el entorno escolar, ya sea en el entorno escolar, asistencial. Se deben contemplar la accesibilidad física, comunicativa, tecnológica para garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. Es decir, que se tiene que contar con todos los medios de tal forma que todos tengamos la misma oportunidad de accesibilidad a cualquier tipo de espacio, a cualquier tipo de tecnología, a cualquier tipo de estudio. La otra lámina corresponde a las barreras y discapacidad con enfoque inclusivo pedagógico. Las barreras con discapacidad con enfoque inclusivo y pedagógico, en la cual hablamos que la discapacidad no reside únicamente en su condición física, puede ser sensorial, intelectual o psicosocial. Surge la interacción entre una deficiencia y las barreras del entorno que impiden la participación plena de las personas en la sociedad. Estas barreras pueden ser físicas, sociales, comunicacionales, culturales, institucionales y su presencia convierte una limitación funcional en una discapacidad real. Un ejemplo, si no contamos con las rampas de acceso a las instituciones, una persona que anda en silla de ruedas, que andan en muleta, ¿cómo ingresaría esa persona a la edificación? Si no contamos con señalización al momento en los cruces de los semáforos, un ejemplo, una persona que tiene problemas visuales, ¿cómo ella sabe al momento cómo va a cruzar la calle si no cuenta con la tecnología auditiva del modo que le indique que puede cruzar la misma? Esos serían los pequeños ejemplos en los tipos. En la parte, cuando hablamos de la barrera de la sociedad, tenemos que incluir a todas las personas de discapacidad al mundo social. No tiene que haber aquella discriminación, aquella segregación.
Tenemos que darle las mismas oportunidades que tiene una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. Hablamos otra parte desde el enfoque de los derechos humanos. Se reconoce que la exclusión no está en la persona, sino el entorno que lo adapta a la diversidad. Las barreras sociales incluyen prejuicios, estigmas, desconocimiento y actitudes discriminatorias que limitan la autonomía y la dignidad. También se manifiestan en la falta de políticas públicas inclusivas, escasa participación ciudadana y ausencia en la representación de los espacios. Es decir, no hay una política en sí clara que se debería. En la actualidad existe una política a nivel de leyes que protege a las personas con discapacidad, que hablamos en la clase anterior, que es la CONAVIS. Pero en la nivel de la sociedad hay un desconocimiento de que ella existe. Un ejemplo se debe tomar en cuenta al momento, ahorita en instituciones, cualquier tipo de institución, ya sea pública o privada, debe tener un porcentaje mínimo de cuál los trabajadores deben ser con un tipo de discapacidad. Por el desconocimiento del mismo, hay muchas personas que no cuentan con empleo, pero ellos tienen las mismas oportunidades que cualquier otra persona que no tenga un tipo de deficiencia. Y todo eso debido al desconocimiento. Esas políticas se deben como tal implementar en un ejemplo, en la parte educativa, donde se debe garantizar a que estas personas como tal deben ser incluidas en la parte educativa y en la parte, como dicen, social. Debemos incluirlos, no excluirlos. Y no haber esa discriminación hacia ellos porque tienen las mismas oportunidades que nosotros. Dentro de las barreras ambientales, estas se dividen en arquitectónicas, urbanísticas, de transporte, vialidad y comunicacionales. Cuando hablamos de las arquitectónicas, se refieren a edificios sin rampas, escaleras, sin ascensores, puertas estrechas o baños no adaptados. Aquí se puede ver en la imagen, en la primera que está a mano izquierda, donde se ve la señalización como tal para el uso de las personas con discapacidad, en este caso de las sillas de ruedas. Me está señalizando que cuenta como tal la edificación con ello. Eso sería un buen ejemplo de lo que debe contar como tal cualquier tipo de edificación. Otro ejemplo, aquí cómo se puede transportar a una persona en silla de ruedas para subir a un segundo piso, o sea, una circulación vertical. Un pequeño ejemplo de lo que sí se debe hacer. En cuanto a las barreras ambientales, las urbanísticas incluyen aceras sin desniveles adecuados, espacios públicos sin señalización accesible y mobiliario urbano excluyente. Aquí se ven dos imágenes. A mano izquierda tenemos las imágenes donde se ven que hay diferentes desniveles entre la acera y la brocal. Cómo una persona en silla de ruedas puede pasar por esa acera si el ancho de la acera no cuenta con las medidas mínimas para pasar una persona en silla de ruedas. Segundo, si viene una persona con discapacidad visual, ¿cómo hace para bajar de un desnivel a otro si como tal no hay un tipo de cambio de textura o algo que me indique que voy a cambiar de desnivel, que puede perjudicar que esta persona se caiga? Otro ejemplo aquí, a mano derecha, se puede ver que hay algún mobiliario urbano. En este paso vemos aquí que está el póster, pero el póster está interfiriendo con la parte del paso como tal peatonal. Si esta infraestructura que se ve allí, que es metálica, está interfiriendo con el paso peatonal, que queda con las personas que andan en silla de ruedas, o las que tienen discapacidad visual. Esto es un obstáculo como tal, eso sería una barrera como tal arquitectónica a nivel de las personas con discapacidad. Un ejemplo, si yo tengo ese semáforo allí, debería haber un sensor o una parte auditiva donde a mí como tal, como una persona yo con discapacidad, me indique alto, paso libre, me indique como tal cuánto tiempo me queda para yo pasar de un lado a otro. El problema es que yo tengo un problema visual, ya aprovechando la parte de la tecnología. Esos son unos pequeños ejemplos que se pueden ver de los tipos de barreras que se pueden conseguir unas personas con discapacidad y las posibles algunas soluciones que se pueden contar para darle, como dicen, una oportunidad a esas personas por valerse por sí mismas.
Dentro de otro punto tenemos la parte de las barreras ambientales de tipo de transporte. Se evidencian unidades sin rampas, paradas inaccesibles y falta de información visual o auditiva. Aquí en Venezuela no se cuenta como tal, esa sí cuenta, pero es muy el porcentaje mínimo que cuenta con ese tipo de sistema en la cual las personas con discapacidad tengan libre acceso al transporte público sin un tipo de interferencia. En la parte como tal, en el nivel de Venezuela que se ha observado en las estaciones del metro, donde el metro internamente tiene una parte para ingresar las personas con discapacidad, donde ubicarlas en la señalización, tanto en puestos como un área de espacio libre donde yo puedo ubicar las sillas de ruedas. Pero en las unidades de transporte público, que a nivel nacional se pueden observar como en las imágenes que cuentan allí, no tienen esas rampas para ayudar a subir a las personas con sillas de ruedas y tampoco cuentan con elevadores que ayuden a subir a ese tipo de personas, ya que si ellos en este caso andan solos, ¿cómo se pueden valer por sí mismos? Tienen que estar dependiendo de otra persona. En cuanto a las barreras, tenemos las barreras de vialidad. Se presentan cruces peatonales sin semáforos sonoros, señalización deficiente y diseño vial que no contemplan la diversidad funcional. Es decir, si yo voy a diseñar un estacionamiento, hay una ley donde me implica a mí que yo tengo que dejar un porcentaje del número de puestos de estacionamientos para yo ubicar a una persona con discapacidad, ya sea de cualquier tipo. Un ejemplo, si yo estaciono un carro en una persona que baja en silla de ruedas y resulta que cuento con la medida mínima para estacionar un carro, yo cómo hago para yo bajar de mi carro, bajar la silla de ruedas, sin que los vehículos que están a mis lados interfieran. Por eso hay unas medidas mínimas que contemplan a nivel de las normativas de las personas de discapacidad, cómo ubicar yo en sí el tamaño mínimo para las personas con discapacidad. Un ejemplo se puede a mano izquierda, donde se indica que cuenta como tal diferentes tipos de señalización. En el caso de las personas con discapacidad se ve el cambio de textura, que la persona a través del bastón me puede indicar a mí que Canva va a cambiar de desnivel y por donde pues la posible ruta que yo me puedo transportar o mover. O la parte, como estaba indicando allí, la parte sonora. Me puede indicar, por favor detenga, viene un vehículo en vía, por favor pasar, hay derecho paso, eso es importante. Así como nosotros a nivel visual usamos un semáforo en el rojo nos indica que paremos cuando vamos en un vehículo y en que cuando están rojos sabemos que en forma peatonal ya podemos pasar, debería algo en la parte sonora a nivel nacional determinar ese tipo de situación para ayudar a este tipo de personas con ese tipo de deficiencia. Luego tenemos la parte de las barreras comunicacionales. Abarcan la ausencia de intérpretes de lengua de señas, materiales sin formato accesibles y lenguaje técnico excluyente. Estas barreras afectan el acceso a la educación, el trabajo, la salud, la cultura y la participación social. Si yo como tal en cualquier organismo, ya sea público o privado, se me acerca una persona, en este ejemplo, que tenga problemas de habla o problemas auditivos y no cuento con una persona que maneje el lenguaje de señas, ¿cómo yo me comunico con ese tipo de personas que tiene ese tipo de deficiencia? Por eso es importante tener a accesibilidad en relación a ello en cuanto a los trabajadores manejar este tipo de lenguaje. Otro punto que tenemos que manejar, eliminar barreras que implican aplicar el diseño universal, realizar ajustes razonables y promover entornos accesibles desde el inicio. Es decir, que al momento que yo a proyectar cualquier tipo de construcción, ya sea vial, urbanística, de edificación, yo tengo que contemplar la parte de la inclusión de este tipo de personas con discapacidad. Tengo que proveer que ellos tengan las mismas accesibilidades y oportunidades que una persona que no tiene ningún tipo de deficiencia. El diseño universal busca crear espacios que funcionen para todas las personas sin necesidad de adaptaciones posteriores. Es decir, que si yo voy a planificar la construcción de una edificación, ejemplo, que sea educacional, y resulta que yo no contemplé que van a haber personas con deficiencias físicas,
que entonces que más adelante, como no se preveyó en el proyecto inicial, tengo que hacer modificaciones para poderlas adaptar. Al hacer ese tipo de modificaciones, resulta que la rampa que tenía que yo crear ya no me va a ser, como lo dice la normativa, que no pueden ser de 6 a 8% dependientes, me va a aumentar a mínimo a 10% porque yo no lo contemplé en la parte del proyecto. O tengo que modificar la parte estructural porque no fue contemplada. Es decir, que todo el mundo tiene que tener libre acceso, ya sea el del entorno físico, la parte comunicativa y la parte de tecnología. Y mantener el contacto con este tipo de personas sin discriminación. Un entorno accesible mejora la calidad de vida, promueve la autonomía y fortalece la inclusión. Si nosotros le hacemos el tipo de accesibilidad a este tipo de personas, ellos como tal va a tener o sea, va a tener una mejor condiciones de calidad de vida. Las escuelas como espacio formativo debe garantizar entornos inclusivos que reconozcan la diversidad funcional. Es decir, que toda institución de forma educativa debe tener un espacio inclusivo, es decir, que sea accesible para cualquier tipo de persona con discapacidad, donde no haya ningún tipo de discriminación. Hablamos de la parte de la inclusión. Los docentes tienen un rol clave en la transformación cultural, promoviendo prácticas pedagógicas inclusivas. Eso van los valores también desde el hogar, no solamente la parte educativa. Si en tu casa te enseñan los valores, el respeto, la igualdad hacia este tipo de personas, mantendremos, como dicen, una buena sociedad. En la parte, como dicen, educativa, los docentes deben promover como tal este tipo de valor, ya que a nivel nacional se han visto personas que ya si tengan cualquier tipo de discapacidad, ya sea como dicen, intelectual, físico, han podido estudiar y han podido sacar una profesión. Y eso va en las oportunidades que se le dio a ese tipo de personas. Si no le damos una oportunidad a las personas que quieren, como dicen, superarse, no podremos conseguir nada. La inclusión no es solo una política, es decir, que no debe ser como algo estrictamente obligatorio. Es algo que debe de nacer de nosotros como seres humanos, saber compartir, saber incluir, saber apreciar, darle las mismas oportunidades y no discriminar a ningún tipo de persona, ya sea por su tipo de discapacidad, ya sea físico o intelectual. Aquí te dejo una pequeña reflexión en cuanto a este tipo de tema. ¿Sabes? ¿Sabes? Por mucho que sonrías a un tramo de escaleras, nunca ha conseguido que se convierta en una rampa, jamás. Estela Jung, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Eso es como una forma teórica de decir que así tú te rías, te burles de, de las partes de las escaleras, así tú quieras transformar ¿cómo es decir? La actitud, nunca vas con la actitud que vas a conseguir aquella rampa. Si no cambiamos los valores desde el hogar, en la parte educativa, en la parte de la sociedad, nunca podemos tener una inclusión a las personas con discapacidad. Como dice aquí en la imagen, hay que romper las barreras, hay que darles más accesibilidad a ese tipo de personas y evitar la discriminación. Ellos tienen, sienten y quieren y poseen las mismas oportunidades y las mismas cualidades que nosotros. Solo que a ellos como dice,
se les crea aquella barrera que no fomentan como tal su crecimiento personal. Hasta aquí dejamos esta clase. Espero que me hayan entendido. Esperé que se contaran, pero ve que no se conectó. Yo bajaré como tal la clase grabada y montada en la plataforma. Además, le voy a indicar de que ya se colocó una actividad en la plataforma, la cual se entregará el día sábado. Ayer les indiqué la fecha límite, la hora límite, les indiqué cómo se realizará la actividad. Se va a dividir en dos partes. La primera parte es un mapa conceptual, en la segunda es el análisis de un video. Las dos partes tienen un video, pero la primera es en relación a un mapa conceptual y la segunda en cuanto a un análisis. Indiqué el número de páginas, indiqué la presentación que se va a entregar. Espero que cualquier tipo de dudas, cualquier tipo que requieran como ustedes tener conocimiento, me los pueden hacer llegar a través del grupo WhatsApp o dejarme un mensaje a través de la mensajería instantánea que tiene como tal la plataforma. Muchas gracias.